En Lucas capítulo 19, desde el verso 37 hasta el verso 40. Lucas capítulo 19, desde el verso 37 hasta el verso 40. Dice así, hermanos, en esa palabra: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Pueden sentarse, hermanos. El domingo pasado comenzamos a hablar de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Estos versículos que hemos leído son todavía parte de ese relato. Decíamos que de este pasaje se desprende la tradición del Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, como se le conoce en otras partes. Hoy queremos referirnos a este grito de júbilo, de alegría, de gozo, de celebración, de esperanza que la multitud dio cuando miraron a Jesús entrando en Jerusalén. En el versículo 38 que hemos leído dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. En el pasaje que repite este relato en el Evangelio de San Mateo, ahí dice: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana significa salvación. Hosana significa sálvanos. Y este es el clamor que la multitud levantaba cuando ve a Jesús entrando en la ciudad santa en Jerusalén. Ahora, aunque todos en aquella multitud cantaban lo mismo, aunque todos cantaban y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, no todos cantaban con el mismo corazón. No todos cantaban con la misma actitud. No todos participaban de aquella alegría con la misma finalidad, con el mismo objetivo, con la misma disposición del corazón. Dependiendo de las personas que estaban en esa multitud, así la disposición que tenían a celebrar o a participar de aquella gran celebración. Ahora, siguiendo este texto que hemos leído, preguntémonos: ¿quiénes estaban en aquella multitud? En primer lugar, y sorprendentemente, estaban ahí los fariseos. Si ustedes se fijan en el verso 39, dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Algunos de los fariseos de entre la multitud. Esto nos obliga a nosotros a sorprendernos y a pensar cómo es posible que los fariseos estuvieran en aquel desfile. ¿Cómo es posible que los fariseos estuvieran también cantando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Acaso no son los fariseos los grandes enemigos de Jesús? ¿No son los fariseos los que continuamente han estado tratando de desprestigiarlo para evitar que las multitudes le sigan? Pero según este texto, ellos estaban también entre aquella multitud y ellos también cantaban Hosana. Ellos también decían: sálvanos. Pero ¿en qué sentido expresaban ellos esta necesidad de salvación? Los fariseos, como cualquier otro judío, sentía la humillación, la pena, la vergüenza de estar sometido al dominio de Roma, de ser una colonia romana gobernada por el emperador. A la hora que cantaban, ellos lo que esperaban es que aquel Mesías los librara del dominio o del gobierno de los romanos sobre su vida. En ningún momento estaban pensando en el Mesías como el rey de un reino espiritual que venía no solo para cambiar las condiciones políticas en la tierra, sino para transformar a la persona.
Esto parece que no llegaba hasta su comprensión. ¿Y por qué decimos esto? Porque a la hora de cantar y celebrar con la multitud, los fariseos se confundían con la gente. Pero de repente, como hemos leído en el verso 39, algunos de ellos le exigen a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Le estaban diciendo: Maestro, regáñalos, llámales la atención, ponlos en su lugar, que guarden la formalidad necesaria. Parece ser, hermanos, que el desfile se acercaba ya al templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén era el lugar más sagrado en la religión judía. Era el lugar más sagrado en la mente de cualquier judío de aquel tiempo. De manera que parece que los fariseos dicen: está bien cantar sálvanos, pero nos estamos acercando al templo y ese lugar es sagrado y ahí no se puede entrar ni cantando, ni riéndose, ni abrazándose, ni expresando felicidad. Ahí hay que entrar quizás con la cabeza inclinada, en el más profundo silencio, o quizás había que entrar cantando, pero solo aquellos cantos que estuvieran autorizados por la religión y el ceremonial del judaísmo. De manera que los fariseos incluso se sienten ofendidos, se molestan y le dicen a Jesús: reprende a tus discípulos, que ya no canten, que ya no se alegren, que ya no se rían, que ya no se gocen, porque nos estamos acercando al templo y ese lugar es sagrado. ¿Qué estamos observando aquí, hermanos? Estamos observando lo vacío de la religión que no llega a transformar el alma humana. Estos fariseos clamaban por la salvación y le estaban diciendo a Jesús: sálvanos, pero no te metas con mi religión. Sálvanos, pero aquí no queremos desórdenes. Sálvanos, pero aquí nosotros somos la autoridad. Sálvanos, pero aquí no eres tú el que manda, somos nosotros, las autoridades religiosas, los que gobernamos y mandamos en este lugar. Sálvanos, pero nada de desórdenes, nada de cantar, nada de reírse, nada de alegrarse, porque estamos en un lugar sagrado. Porque aquí no se vale reírse, aquí hay que entrar serio, temeroso de aquel Dios que puede descender con fuego y acabar con todos los pecadores. Quiere decir, hermanos, que estos hombres pedían salvación, pero no querían nada con el Salvador. Esta gente pedía salvación, pero no quería ver cambiada su vida. Estos fariseos, hermanos, le estaban diciendo a Jesús: sálvanos, pero respeta nuestras reglas religiosas. Sálvanos, pero no te metas con nosotros que somos la autoridad aquí. Sálvanos, pero recuerda que aquí no eres el rey para hacer lo que tú quieras. Los fariseos entonces, hermanos, querían salvación, pero no querían nada con el Dios de la salvación. Ese fue su gran error. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque este día multitudes van en la procesión del Domingo de Palmas. Eso en parte está bien, porque están demostrando, si han entendido el pasaje, que están necesitados de salvación. Por ese lado está bien, porque esas multitudes están diciendo: Hosana, están diciendo: sálvanos, porque necesitamos salvación, porque no nos podemos salvar a nosotros mismos. Sálvanos está bien, pero es lamentable que digan: sálvanos, pero no te metas con mi religión. Sería lamentable que dijeran: sálvanos, pero no trates de quitarme a mis santos. Sería lamentable que dijeran: sálvanos, pero mis tradiciones primero. Sálvanos, pero no trates de invalidar mis creencias, mis tradiciones y hasta mis supersticiones, porque esos son más importantes que tú. Eso sí que sería lamentable. Sería doloroso que estas personas participaran del Domingo de Palmas y dijeran: Señor, sálvame, pero no te olvides que una vez al año no hace daño. Además, estamos en Semana Santa y hay que celebrar. Sería doloroso, hermanos, que las personas dijeran: sálvame, pero una no es ninguna. Así que sálvame, pero no te metas con mi libertad.
sálvame, pero no pretendas cambiar mi vida. Sálvame, pero no pretendas que yo cambie mi manera de vivir. Yo quiero la salvación, pero quiero seguir siendo el mismo. Yo quiero la salvación, pero quiero seguir viviendo como a mí se me da la gana. Obviamente, hermanos, el que pide salvación tiene que entender una cosa. Tiene que entender que Cristo no ha venido a meterse con la religión de nadie. Cristo no ha venido a meterse con las creencias de nadie. Cristo no ha venido a meterse con las supersticiones ni las tradiciones de nadie. Cristo ha venido para meterse en su vida. Cristo ha venido para transformar su vida. Cristo ha venido para reconstruirlo de nuevo de todos los efectos perversos que el pecado ha hecho en nuestra vida. A eso ha venido Él. Por lo tanto, es una contradicción, hermanos, decir sálvame, pero no me toques. Sálvame, pero no me cambies. Sálvame, pero déjame así como estoy. Sálvame, pero déjame seguir viviendo como a mí me gusta. Si alguien ha entregado su vida, si alguien le ha pedido salvación a un Dios que no lo va a transformar, no le ha pedido salvación al Dios verdadero. Porque el que le pide salvación al Dios verdadero debe saber que ese Dios le va a cambiar hasta el modo de andar si es necesario, pero lo va a transformar, pero lo va a reconstruir, pero lo va a fortalecer, pero lo va a convertir en una nueva persona. Eso es lo que hace el Dios verdadero. Eso que no puede hacer ninguna religión. El único que lo puede hacer se llama Jesús de Nazaret. Por lo tanto, si se le pide salvación al verdadero Dios, ese verdadero Dios se va a meter en su vida y lo va a cambiar. Por lo tanto, no debemos caer en esa contradicción de pretender venir a Cristo por salvación y creer que nuestra vida no va a cambiar. ¿Quién más estaba en la multitud? En segundo lugar, estaban seguramente los discípulos. Lógicamente estarían los discípulos, ¿no creen ustedes? Los 12 estarían ahí. Seguramente irían junto al maestro. Seguramente lo irían acompañando, gozando del respeto y la consideración de la multitud que decían, estos son los discípulos del maestro. Estos son los 12 hombres más importantes en la vida del maestro. Algunos de ellos, hermanos, estarían entregados de corazón a adorar a Jesucristo como el Mesías, a adorar al Señor como el Rey, pero otros no. Pensemos en algunos de ellos. Entre la multitud estaban los discípulos y entre los discípulos seguramente estaría Juan y Jacobo. Y allí estaba Juan y Jacobo gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero mientras gritaban Hosana, acariciaban la idea de ser ellos los que se quedarían a cargo de aquel grupo. ¿Por qué creo esto? Porque ustedes saben bien que en los evangelios se relata el momento en que la madre de estos 2 hombres había intercedido por ellos delante del maestro y le había pedido algo. Le había dicho, maestro, concede que mis hijos se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando tú vengas en tu reino. De manera que estos hombres probablemente gritaban Hosana, pero decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, que yo me siente a la derecha, maestro. El otro decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, yo aunque sea a la izquierda, maestro, pero a tu lado, sobre todos los demás, por encima del resto de las personas, por encima del resto de los discípulos. Gritaban Hosana, pero no pedían salvación para cambiar, pedían salvación para su propio beneficio. Buscaban su propia ventaja, buscaban su propio provecho y no buscaban realmente ser transformados dentro de su corazón. Seguramente también ahí estaba Judas el Iscariote. Ahí estaba Judas el Iscariote y él también gritaría Hosana,
bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que ha venido a traernos salvación, bendito aquel al que voy a vender por 30 monedas de plata. Bendito aquel que me va a conceder el negocio de mi vida, porque 30 monedas de plata era una pequeña fortuna en aquellos días. De manera que este hombre gritaba Hosana mientras acariciaba, ya oí el sonido de las monedas. Gritaba Hosana mientras hacía la lista de todo lo que se iba a comprar. Cuando recibiera aquellas monedas de la traición con la que iba a entregar a Jesús. Gritaba Hosana, pero pensando en el gran negocio de su vida. No pensando, hermanos, en la necesidad que tenía de ser transformado por Cristo Jesús. Hoy todos estamos entre la multitud. Somos parte de las multitudes que conmemoran estas fechas. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué buscamos cuando conmemoramos el Domingo de Palmas o cuando conmemoramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? A veces venimos a buscar sanidades, a veces venimos a buscar un buen trabajo, a veces venimos a buscar buenas finanzas. Y no estoy diciendo que eso sea malo, está bien. Pero todo eso no se puede alcanzar si primero no dejamos que Cristo se meta en nuestra vida. Es una contradicción venir a buscar todo eso y decirle, pero contigo no quiero nada. Quiero buenas finanzas, quiero salud, quiero un buen trabajo, quiero una nueva casa, quiero un nuevo esto, un nuevo aquello. Pero en mi vida no te metas, pero no pretendas cambiarme a mí, no permitas transformarme a mí. Quien no permita, hermanos, que Cristo se meta en su vida, será como aquella multitud. Muchos de los que cantaban Hosana aquel día, una semana más tarde, iban a decir, crucifícalo. Los que ahora cantaban alegres y felices y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, una semana más tarde van a decir, crucifícalo. Los fariseos que estaban ahí celebrando y cantando, una semana más tarde dijeron, danos a Barrabás en lugar de Jesús. ¿Y cómo pudo suceder esto? Sucedió esto porque nunca dejaron que Cristo se metiera en su vida. Quien no permita que Cristo se meta en su vida será como aquella multitud. Será como aquella gente que no se dejó transformar por Cristo. Pidieron salvación, pero insistieron en seguir practicando su religión vacía. Y las religiones nunca han transformado a nadie. Ni transformarán a nadie. El único que nos puede transformar es Jesucristo. Y Él no es una religión. Él no es una creencia. Él no es una superstición. Él es un Dios vivo. Él es una persona que trata con personas. Él es alguien que ha venido a buscar meterse en nuestras vidas hasta transformarnos y convertirnos en nueva persona. Cuando finalmente entendamos esto, entonces estaremos listos para celebrar la entrada triunfal de Jesucristo. Y si lo dejamos entrar triunfalmente en nuestra vida, entonces vamos a ver de lo que Jesucristo es capaz. Vamos a descubrir que si antes éramos esclavos, ahora vamos a ser libres en su nombre. Si antes éramos ciegos, ahora vamos a ver. Y si antes estábamos muertos, hoy vivimos para la gloria y la honra de nuestro Salvador, Jesús de Nazaret. Amén. Por siempre y para siempre, Cristo habrá cumplido su propósito. Pero no se puede lograr si no dejamos al Señor entrar en nuestra vida. Si no lo dejamos entrar, y no como cualquier persona, sino como Señor, como aquel que gobierna, como aquel que dirigirá nuestros pasos, como aquel que conducirá el camino de nuestra vida.
entonces vamos a ver de lo que ese Mesías es capaz de hacer en la vida de una persona, hasta que Él entre en nuestra vida. Concluimos entonces que este no sea un domingo de Ramos más, otra simple tradición, una fecha más sin ninguna trascendencia en nuestra vida. Que este día sea la ocasión para renovar nuestra disposición a dejar entrar a Cristo a formar parte de nuestra vida. Porque cuando Él forma parte de nuestra vida, entonces se va a iniciar ese proceso extraordinario que nos va a convertir en nuevas personas para la honra y la gloria de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar.